Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día hermoso porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lleva por título Los bienaventurados para este año. ¿Cuántos queremos ser de los bienaventurados para este año? El mensaje del Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. ¿Y qué significa bienaventurado, bienaventuranzas? Esta palabra viene de una raíz que significa dichoso, feliz, bendecido. Amén. Quizá para muchos este año no sea uno de los mejores años, pero creo que para los bienaventurados lo mejor está por venir. ¿Cómo hacemos nosotros para ser de esos bienaventurados? Hemos dicho que Dios no tiene hijos predilectos, preferidos. Dios quiere que todos seamos bendecidos, felices, dichosos, bienaventurados. Hoy Dios, a través de su palabra, nos va a guiar para saber cuáles son los pasos que tenemos que dar para ser de los bienaventurados. ¿Estás preparado? Amén. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pasos? En los Salmos, capítulo 112 y siguientes, verso 1, Dios nos da los pasos. Entonces, toma tu Biblia y ábrela ahí en el Salmo 112. Dice en el verso 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Aquí encontramos cuál es el secreto para ser de los bienaventurados. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El que le teme a Dios no le teme a nada. El tener temor paraliza. El temor lleva consigo castigo. El que teme no ha conocido a Dios. Hemos aprendido que el temor es un obstáculo para entrar a la tierra prometida. Es un obstáculo para recibir las bendiciones. Nosotros no podemos seguir lidiando con ese temor. Tenemos que renunciar y echar fuera todo espíritu de temor. Hay quienes le temen a la muerte, le temen a la enfermedad, le temen a la pandemia, al virus. Muchos por temor no salen a trabajar, otros no van a la iglesia por temor. Hoy Dios quiere liberarnos de todo temor. Los bienaventurados son los que le temen a Jehová. Y aquellos que han aprendido a tenerle temor a Dios, no le temen a nada, a ninguna circunstancia, a ningún problema. Amén. Entonces el temor, el miedo paraliza, el miedo detiene. El miedo en sí es una maldición. El miedo es más contagioso que cualquier virus, que cualquier pandemia. El miedo es contagioso, tremendamente contagioso. No puedes darte el lujo de tener miedo en tu hogar. Vas a contagiar a toda tu familia. Dice la Escritura en Números 14, 36 al 38, Nueva Biblia Viva. Dice la Escritura. Los 10 espías habían incitado la rebelión contra el Señor y habían llenado de temor los corazones del pueblo. Fueron los primeros en morir delante del Señor. Josué y Caleb fueron los únicos que quedaron con vida. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que los 10 espías que habían incitado la rebelión contra el Señor y habían llenado de temor los corazones del pueblo, fueron los primeros en morir delante del Señor. ¿Por qué? Cuando ellos dieron el mal reporte, un reporte negativo, un reporte adverso de la tierra prometida, ellos regresaron no diciendo que la tierra era una tierra buena que emana leche y miel, sino que era una tierra que tragaba a sus moradores. Fue un mal reporte. Ellos tenían miedo y contagiaron al pueblo. La Escritura dice que ellos habían llenado de temor los corazones del pueblo. El miedo es tremendamente contagioso. Y todos los hombres
que cuando salieron de Egipto tenían arriba de 20 años, todos murieron en el desierto. Todos aquellos que se contagiaron de miedo comenzaron a quejarse. Decían ellos que era mejor haber muerto en Egipto, o era mejor morir en el desierto que entrar en la tierra prometida. También para ellos había una sentencia. Dice la Escritura en Números capítulo 14, verso 32 al 33. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Por qué 40 años? Porque fueron 40 días, los días que estuvieron los espías explorando la tierra prometida. Estuvieron 40 días. Por cada día tenían que pasar un año en el desierto. Por lo cual pasaron 40 años en el desierto. Y ninguno de aquellos que arriba de 20 años salió de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. El temor es contagioso. 10 espías con un reporte negativo contagiaron a todo el pueblo. Y muchos sufrieron las consecuencias. Como cristianos tenemos que aprender a tenerle temor a Dios. Y de esa manera no le temerás a nada, ni a nadie. Amén. Sigue diciendo la Escritura en el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Quiénes son los bienaventurados? Son los que le temen a Jehová. Pero ¿quiénes también son los bienaventurados? Los que se deleitan en los mandamientos de Dios. Y dice la Escritura, se deleitan en gran manera. O sea, que nosotros, si queremos ser de los bienaventurados, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. No es algo que tú y yo no podamos hacer. Es algo que podemos lograr. Deleitarnos en la palabra de Dios. Y si tú te deleitas, tú serás uno de los bienaventurados. Amén. Ahora, nosotros no podemos decir, es que yo no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. No podemos decir eso. Porque hay varias personas que sí leen la Biblia. Entonces quiere decir que no le hemos dado prioridad a la lectura de la palabra. Tú tienes que priorizar leer la Biblia todos los días. Es como decir, yo no tengo tiempo para compartir con mi familia. Quizás sea porque no le he dado prioridad a mi familia. No puedo decir, no tengo tiempo para hacer ejercicios. No. Es porque no he priorizado el hacer ejercicios en mi vida. El asunto no es si tengo tiempo o no. Es si tú le has dado prioridad en tu vida. Entonces yo te invito a que juntos podamos priorizar el leer la Biblia. Si no tienes Biblia, compra un cuaderno, haz tu devocional, lee la Biblia cada día, ora 15, media hora. No es tan relevante la cantidad, pero sí es importante el hábito, es todos los días. Alguien puede orar 3 horas un día y dejar de orar 15, de nada sirve. Alguien puede leer 10 capítulos un día y dejar de leer otros días. Es mejor ser constante. El hábito es más importante que la cantidad. Entonces te motivo a que priorices tú el leer la Biblia. El que sea una prioridad en tu vida. El leer la palabra. La palabra de Dios es lámpara a tus pies. La palabra de Dios es medicina para tus huesos.
La palabra de Dios es poderosa, es la verdad. La palabra de Dios trae liberación a nuestras vidas. La palabra de Dios es algo que nos va a ayudar a seguir adelante, a tener fe, a poder conquistar nuestros sueños, nuestras metas. Amén. Hay un porcentaje, según estadísticas, que solo el 20% de cristianos lee la Biblia en su casa. Solo el 20%. Eso quiere decir que si no cambiamos esta estadística, serán muy pocos los bienaventurados. Porque bienaventurados los que se deleitan en los mandamientos, se deleitan en la palabra. Y si solo el 20% de cristianos lee la Biblia, muy pocos serán los bienaventurados. Tenemos que cambiar estas estadísticas. Tenemos que tomar el compromiso hoy de leer la Biblia. Y yo quiero aconsejarte algo, y es rendir cuentas. Rendirle cuentas a alguien. Tú ve y dile a alguien: yo quiero leer la Biblia, yo quiero rendirte cuentas, si lo hago todos los días o no he podido. Hemos descubierto que aquello por lo cual se rinde cuentas, uno lo hace. Pero cuando no rendimos cuentas, dejamos de hacer esas actividades o aquello que hemos deseado cumplir. Entonces yo te invito a que escojas a un compañero, a un hermano, a un líder para poder rendir cuentas. Amén. Hay muchas personas que, grandes multitudes, seguían a Jesús para escuchar los mensajes. Pero muchos le seguían por los milagros, porque les había dado de comer. Y algunos otros sí lo seguían porque se deleitaban escuchando a Jesús. Una mujer le dice a Jesús, le dice: bienaventurada la mujer que te dio a luz y te amamantó. En Lucas 11:28, Jesús le respondió y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay muchos que estamos quizá desenfocados. Esta mujer decía: bienaventurada la mujer que te dio a luz. Para algunos ser feliz, dichoso, bendecido es tener un buen carro, tener una buena casa, una gran empresa, un buen trabajo. Pero Dios dice antes: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Quizá bienaventurados se sienten algunos porque se ganaron un premio, la lotería. Y Dios dice: no. Bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Amén. Entonces nosotros somos bienaventurados y dichosos si oímos la palabra y la guardamos, la obedecemos. Entre más escuche usted la palabra y más guarde la palabra y más obedezca a esa palabra que escucha, más bendecido, más feliz, más bienaventurado. El secreto es oír y guardar la palabra. Oír, obedecer la palabra. Amén. Entonces yo les invito hoy que traten de oír y guardar más palabra. Entre más palabra escuchen y más palabra guarden en su corazón, más dichosos serán. Amén. Entonces, comencemos nosotros a hacer nuestro devocional, a tener nuestra oración diaria, y seremos de los bienaventurados de este año, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué alcanzan los bienaventurados? Siguiendo siempre en el Salmo 112, donde dice: bienaventurados los que temen a Jehová y los que se deleitan en sus mandamientos. Sigue diciendo en el verso 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Qué poderosa palabra. Dice que los bienaventurados, su descendencia será poderosa en la tierra y su generación será bendita. Habla de descendencia y generación, porque Dios es un Dios generacional. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Cuando Dios te llama a ti, llama a tu descendencia. Y dice la Escritura que tu descendencia será poderosa en la tierra y tu generación será bendita. No hay herencia más grande que tú puedas dejarle a tu descendencia, a tus hijos, que la bendición de Dios. Hay algo que como padres nos inquieta y es que nuestros hijos tengan todo lo necesario. Pero descansa en Dios, porque si tú buscas a Dios y lo pones en primer lugar, Dios se encargará de bendecir a tu descendencia, a tus generaciones. Amén. Esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestras generaciones. Amén. Y sigue diciendo que más recibirán los bienaventurados. Dice en el Salmo 112, verso 3, dice, recibirán, dice en el verso 3, dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Dios no se rige por calendarios de hombre ni épocas, y no está limitado por problemas económicos, recesiones, ni pandemias. Dios no está limitado por eso. La Biblia dice que los bienaventurados recibirán bienes y riquezas en su casa. No importa la época, no importa la crisis. Dios es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es el Dios de lo imposible. Dios puede bendecirte, no importa la situación en que el mundo esté pasando. Dios es el autor de la vida y la salvación. Es el alfa y el omega. Él puede bendecirte. Amén. Los bienaventurados serán bendecidos. Declaramos que cosas grandes ocurrirán en tu vida. Declaramos que lo mejor está por venir a tu vida. Y sigue diciendo acerca de los bienaventurados en el verso, Salmo 112, versos 5 y 7. Dice, solo ponga atención a esto, dice, todo les sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Ellos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Dice que todo les sale bien a los que son generosos. Todo les sale bien. Y dice, y no serán derrotados por las perversas circunstancias. No va a haber nada que te derrote. No tenemos miedo de recibir malas noticias porque Dios nos protege, Dios nos guarda. Hoy han salido muchas personas, charlatanes, a decir que hay cosas difíciles que vienen, pero la Biblia dice que no tenemos temor a malas noticias, porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Esta es la palabra profética más segura. Yo le creo a la palabra de Dios. Dios nos guarda. Por eso no tenemos temor a malas noticias. Creemos que si hacemos lo que nos corresponde a nosotros hacer, que es tenerle temor a Jehová, que es principio de sabiduría, que si nosotros nos deleitamos en su palabra, seremos de los bienaventurados. Seremos de los bendecidos, de los dichosos y de los felices. Y no hay nada ni nadie que impida que alcancemos nuestros sueños. Yo te invito a que tú seas uno de ellos. Que hoy busques a Dios, que trates de deleitarte en su palabra, que busques su palabra. Van a haber obstáculos, van a haber días que te va a costar,
pero tú vas a deleitarte en la palabra y profetizamos que tú serás un bienaventurado. Amén. Hoy quiero invitarte a que puedas orar conmigo esta oración. Di: Señor, ayúdanos para que nos deleitemos en tu presencia y en tu palabra. Cambia nuestras vidas para que seamos los bienaventurados de este año. Cambia nuestras vidas para que le demos prioridad a tu palabra, Señor. Para que pongamos en primer lugar cada día tu palabra, tu presencia. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados. Renunciamos a toda maldición, renunciamos a todo pecado, a toda atadura y todo aquello que nos aparte de tu presencia. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo y lo echamos fuera hoy. Renunciamos al temor, a la queja. Renunciamos en el nombre de Jesús y declaramos que somos libres. Levanta tus manos hoy y hoy queremos profetizar y declarar sobre tu vida lo que la palabra de Dios dice, que es la palabra profética más segura. Declaramos que tú eres un bienaventurado. Declaramos que tu descendencia será poderosa en la tierra. Declaramos que tu generación será bendita. Declaramos que en tu casa habrá bienes y riquezas. Declaramos que tu pie no resbalará jamás. Declaramos que no tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón estará firme y confiado en Jehová. Declaramos que verás derrotado a tus enemigos. En el nombre de Jesús, recíbelo hoy. Declaramos que la bendición de Abraham te sigue, te persigue y te alcanza. Declaramos que el shalom de Dios está en tu corazón hoy. En el nombre de Jesús, recibe hoy. Amén. No queremos concluir este mensaje sin antes darle la oportunidad a los amigos que hoy están participando con nosotros y que no han hecho esta oración. Yo te invito a que puedas abrir tu corazón y recibir a Jesús. Haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te pido que me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te invito a que entres en mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si has hecho esta oración, creemos que eres un hijo de Dios, que eres parte del reino de Dios. Te invitamos a que puedas unirte a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y ponga a Jesús en primer lugar en tu vida. Y creemos y declaramos que recibirás esa vida en abundancia que tanto has anhelado. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos.